Vamos a abrir la palabra del Señor en un libro del Antiguo Testamento, el Éxodo, y vamos a leer un pasaje también muy conocido y muy trajinado en los altares. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Quédese en su sillita porque vamos a ir despacio. El capítulo 3 del libro de Éxodo contiene el llamado que Dios le hace a Moisés para que él se constituya en el libertador del pueblo de Israel, su pueblo, porque este pueblo estaba en esclavitud y estaba pasándola mal. De hecho, el capítulo 3 de este libro nos dice que el Señor escuchó el clamor con que su pueblo clamaba y que él vio la manera como su pueblo estaba siendo afligido por el imperio egipcio. Y él le dice a Moisés cuando se le apareció allá en el monte Horeb, en la zarza que ardía, le dice: yo he decidido sacar de la esclavitud a mi pueblo. Y entonces los dos versos que vamos a leer hace parte de ese encuentro que Moisés tuvo con el Señor y del mensaje que el Señor Dios le transmitió a Moisés. Y en realidad en este capítulo y en estos versos Dios le da propósito de vida a Moisés. Habían pasado ya un poco de tiempo de su vida y él había construido un hogar, una familia, se la llevaba bien con su suegro, había crecido el rebaño que él ahora tenía compartido con su suegro y le había ido bien a Moisés, pero definitivamente ese no era el propósito Dios se lo reveló acá en el capítulo 3. De ese capítulo vamos a leer entonces el verso número 8 y vamos a leer, de ahí pasamos al verso 17. Por eso le dice el Señor a Moisés: he descendido para librar de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye, ¿qué, mis hermanos? Leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. No es la primera vez que usted escucha esta expresión, tierra que fluye leche y miel. Es una promesa que Dios le está dando a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Qué le llega a su mente? ¿Qué imagen, qué pensamiento le llega a su mente cuando usted escucha esta expresión? Esta expresión que fue dicha por Dios: yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Inmediatamente, ¿usted qué piensa? Una tierra de abundancia, una tierra donde vamos a vivir y a experimentar y a disfrutar lo que hasta ahora se nos ha negado. Viene a nuestra mente algo bueno, muy bueno. Pero si nosotros somos honestos, a veces pensamos que la tierra que fluye leche y miel es un estado donde yo solamente abro mi boca y es saciado, donde que como que no demanda ningún esfuerzo, sino que como que todo se da, como que todo se recibe a veces sin el mayor esfuerzo. Por eso yo he titulado este mensaje: ¿cómo es la tierra que fluye leche y miel? Y al terminar esta exposición, tal vez tenemos que cambiar de concepto. Tenemos que cambiar el concepto. Importante que nosotros tengamos un poquito el contexto claro de este pasaje. Capítulo 3 nos dice que es el mensaje que Dios le dio a Moisés, como lo dijimos ya,
porque él había escuchado el clamor de un pueblo que gemía, que estaba pasándola mal, que es el pueblo de Dios que estaba viviendo en Egipto. Todos recordemos que el pueblo de Dios que vivió en Egipto esclavizado por 400 años son los descendientes de Abraham, y que Dios usó a José, uno de los hijos de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac hijo de ¿quién? De Abraham. Entonces Dios usa a José para que allí el pueblo, esa descendencia que se iba construyendo, tuviera un espacio en el imperio egipcio, para que ellos vinieran de Canaán, que estaban pasando la mal, que había hambre en esa región, y en ese momento Egipto tenía abundancia. Entonces José llama a mandar a su padre Jacob y a todos sus hermanos, y llegaron 60 descendientes de Abraham y se instalaron en una región de Egipto, de ese gran y vasto imperio de Egipto, que se llamaba la tierra de, ¿quién me lo dice? ¿La tierra de qué? Dígalo duro. La tierra de Gosén, de gozo, una tierra próspera, una tierra donde realmente había producción. Y esta etnia que se estableció aquí, la familia de Jacob, los 12 hijos de Jacob que se establecieron aquí en Egipto, en la tierra de Gosén, crecieron muchísimo, se multiplicaron. Y esto hizo que un faraón, que después de muchos años que no había conocido a José, empezara a pensar y a maquinar que esa etnia hebrea no podía seguir creciendo como estaba creciendo, porque ellos se sentían intimidados, se sentían eclipsados, se sentían amenazados. Y entonces ese faraón tomó la determinación de asesinar a todos los niños hebreos que nacieran, y solamente vivían las mujeres hebreas. Y aunque quisieron destruirlos, entre más procuraban su destrucción, más ellos prosperaban en aquel lugar. A punto que ese mismo faraón dijo, bueno, pues como siguen creciendo y se multiplican, pues ahora los vamos a agotar, los vamos a diezmar a través de trabajos forzados. Y fue cuando los pusieron a ser sus siervos, sus esclavos. 400 años vivieron así los descendientes de Abraham. Pregunto, cuando estuvieron en Egipto, ¿ellos eran ya una nación? ¿Ellos eran ya una nación como tal, como lo son hoy en día, como lo fueron en la mayor parte de su historia? ¿Qué dicen ustedes? No, era una etnia, pero todavía no eran una nación. ¿Y sabe a dónde los llevó el Señor para hacerlos una nación? Para hacerlos su nación, su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los llevó al desierto, porque el desierto era el lugar obligado para pasar de Egipto, que era la esclavitud, a la tierra de Canaán, que era la libertad, y que era, ¿qué, mis hermanos? La tierra de la bendición. Era la tierra de la bendición. Era la tierra que iba a fluir leche y miel para ellos. Era vivir una vida que generaciones de hebreos no habían vivido en Egipto. Pero los llevó al desierto, y allí en el desierto los formó como nación. Fue allí donde ellos ya no eran solamente una etnia, sino que se convirtieron en una nación, porque en el monte Sinaí, el mismo monte de Horeb, donde Dios se le había revelado a Moisés y le había dado propósito y le había asignado como libertador, allí Dios les dio las leyes, las tablas de la ley, y allí habían leyes civiles, habían leyes sociales, leyes litúrgicas religiosas, y con estas leyes, como decir, con una constitución, ellos empezaron a erigir como una nación. Entonces ya tuvieron su propia identidad,
y ellos iban derecho a un territorio, porque una nación, si no tiene territorio, no son nación. Tenían ya el pueblo, pero no tenían territorio, ni tenían identidad, ni tenían constitución, normas, leyes, no las tenían. Ahora, ya saliendo son un pueblo, ya tienen leyes y van camino a una tierra que fluye leche y miel, que iba a ser su territorio para consolidarse como nación. Es bueno que usted entienda algo, mis queridos, que ustedes entiendan esto. Cuando ellos estaban en Egipto, los hebreos eran egipcios. Eran egipcios. Porque ellos por 400 años crecieron abrazando su cultura. Se la tuvieron que ver con los dioses de los egipcios, con las costumbres egipcios, con la economía egipcia, con todas las prácticas culturales, económicas, sociales, religiosas, si se quiere. Así que ellos eran unos egipcios. Y ellos se habían acostumbrado a esto, mis queridos. Presten atención. Ellos se habían acostumbrado a la abundancia, porque en los tiempos de cosecha Egipto producía millones de toneladas de cereales, de alimentos, de carnes, y tenían abundancia. Pero también conocieron el hambre. Ellos también conocieron la misma hambre que conocieron los egipcios allí, porque también venía tiempos de sequía. ¿Saben por qué? Porque su vida y su sustento dependían de la naturaleza, dependían de un río. ¿Quién me dice cómo se llamaba ese río? El río Nilo, que atraviesa a África de sur a norte, que es el río más largo, no el más caudaloso, pero sí el más largo del mundo, con una extensión de más de 8,000 kilómetros de longitud. Y este río, por ciertas épocas del año, crecía tanto que inundaba una llanura. Por eso a Egipto se le conoce como una llanura aluvial. ¿Qué quiere decir aluvial? Que por ciertas épocas es inundada por un río que corre por sus lugares. Entonces, los egipcios por eso se desarrollaron como una gran potencia y prontamente desarrollaron la ingeniería, y los ingenieros construyeron estanques, represas, para que en tiempo de la abundancia poder aprisionar esas aguas que no regresaran nuevamente al río. Y allí crearon estanques, lagos, represas, que con el tiempo abrieron canales y de esa manera regaban toda la llanura y podían cultivar. Entonces para los egipcios era muy fácil sembrar en esas épocas de lluvia, de humedad. Ellos podían fácilmente, los agricultores, con el mismo pie, cavar el huequito y meter la semilla y taparla, y tremendas cosechas. Y a eso se había acostumbrado el pueblo de Israel. Esa era la situación que ellos vivían. Ahora, Dios, después de que viven un tiempo de amargura, de aflicción, el Señor toma la decisión de llevarlos. Y en la mente del Señor les dice: yo los voy a llevar a una tierra que fluye, ¿qué, mis hermanos? Leche y miel. Y entonces uno se imagina, si Egipto era una llanura, entonces la tierra de Canaán tiene que ser algo espectacular. Uno se imagina que es una tierra polvosita con bastantes nutrientes, y uno se imagina que allí sembrar va a ser fácil, que se va a producir las montañas de comida, porque es la tierra que fluye leche y miel. Pero la Biblia nos habla que la leche y miel es otra cosa, es otra cosa. Y para eso quiero invitarles para que vayamos a Deuteronomio. ¿Ya está en Deuteronomio? Ubíquese por favor en el capítulo 11. Capítulo 11 de Deuteronomio. Y vamos a leer del verso 10 hasta el 13, por favor. Verso 10 al 13. La tierra
a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto. ¡Wow! Mira lo que el Señor les está diciendo. La tierra a donde ustedes van a ir no es como la tierra de Egipto, que es una llanura, que produce por montones, que es fácil de cultivar. Ahora, entonces, ¿cómo es esa tierra? Sigamos leyendo. No es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabais tu semilla y regabas con tu pie. Y esto me está hablando de una práctica muy sencilla de cultivarla y de lograr las cosechas. Donde sembráis tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Verso 11. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de ¿qué? De montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Una tierra de la que cuida Jehová tu Dios, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin del año. Mira, una descripción perfecta para decir cómo era el ambiente geográfico de aquella región a donde Dios los iba a enviar, que dizque una tierra que fluía la leche y la miel. Los hebreos, los israelitas también pensaron lo mismo que usted y yo pensamos cuando nos hablan de la tierra que fluye leche y miel, que es la mejor, normalmente uno dice que la mejor tierra es la llanura, o por lo menos eso fue lo que pensó Lot cuando tuvieron que distanciarse con su tío Abraham, ¿cierto? ¿Para dónde se fue Lot? Para la llanura. ¿Y para dónde le tocó a Abraham? Para el monte, para la ladera. Pero ya nosotros entendemos quién tomó la mejor decisión de ellos dos. Ahora el Señor le está diciendo, la tierra que yo les voy a dar no es como la tierra de Egipto. No, Señor. No es como lo que ustedes estaban acostumbrados. De hecho, le está diciendo, allí no van a vivir la vida que vivieron en Egipto. Sí, eran esclavos, pero también por temporadas era tierra de mucha abundancia. Y el Señor le dice, la tierra donde van es una tierra de montes. Ay, ¿quién quiere comprar una finca en una montaña? Usted cuando va a comprar una finca, usted quiere que sea una finca que tenga mayormente territorio plano. Y le dice, es una tierra de montes y de vegas, como allá escondido entre montañas. Lo poquito que podría como vislumbrar una buena cosecha, está allá entre las montañas, enclavada allá. Y escuchen lo que sigue diciendo el texto. ¿En cuál verso vamos? Estamos en el 11, ¿verdad? Y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Qué significa eso? Significa que es una tierra donde llueve, pero la tierra la embebe porque es una tierra seca. Entonces, cuando llueve, apenas sí el agua empapa la tierra, pero no hay corrientes, no hay ríos, no hay riachuelos. Hoy día cuando la gente va a comprar una finca, se asegura de que esa finca tenga lo primero que agua, que tenga buena agua, porque podrá tener una llanura hermosa, pero si no tiene agua, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso la gente procura tener agua en su finca. Y el Señor les está diciendo, bájense de la nube, porque es una tierra de montañas y de vegas, pero es una tierra que no tiene ríos. Es una tierra que no es muy prometedora. Y entonces uno dice, ¿y dónde está el agua? Perdón, ¿y dónde está la leche? ¿Y dónde está la miel? Ahora, el Señor le habla de dos cosas. ¿Qué le promete darles en esa tierra? Ya lo leímos y usted lo sabe. ¿Qué le prometió dar? Leche y miel. Y mire, en el lenguaje de Dios, en el pensamiento de Dios, cuando Él dice las cosas, no las dice así por así. En las expresiones de Dios, en las promesas de Dios,
para el pueblo de Él en su tiempo y para nosotros hoy, sus palabras van mucho más allá de nuestra comprensión. Porque nosotros decimos, ay sí, qué rico la leche y la miel tan deliciosas. Pero eso en el contexto tiene un significativo, una simbología espiritual. Por ejemplo, la leche, los médicos la recomiendan y dicen que los que deben tomar la leche, ¿quiénes son? Los niños. Dicen que una persona adulta no debe consumir leche. No es saludable que un adulto consuma leche, que la leche debe ser para los pequeños, para los infantes. Ahora, noten esto, los médicos dicen que las mamitas deben de amamantar a sus hijos, les deben dar su leche, porque en la leche está contenida todos los nutrientes. Los bebés recién nacidos y hasta los 2 años, ojalá, si se alimentan de leche, nada les falta, quedan totalmente plenos. Los terneros de las vacas y lo mismo, los lactantes de cualquier especie animal, entre más se sustenten con leche en sus primeros meses, en sus primeros años, van a ser saludables. Entonces esto ya me dice algo, ¿cierto? Que Dios los va a llevar allí y los va a alimentar y los va a sostener con algo nutriente, es decir, se va a encargar de satisfacerlos y de brindarles todas las condiciones para la vida. Escuche, y no es el mejor lugar. Ellos pensaban que era la llanura, por eso cuando iban camino a la tierra prometida se quejaron tanto y le dijeron, Moisés, regrésanos a Egipto porque allá teníamos holladas de carne, allá teníamos por montones de cebollas, puerros, todas estas cosas. Porque ellos tenían un concepto equivocado. Y a veces uno piensa que si yo me voy para X o Y país, que es donde voy a tener la leche y la miel. A veces pienso que si yo estoy trabajando en X empresa es donde voy a tenerlo todo. Y sabe, en el lenguaje de Dios estaremos equivocados. La leche era una parte simbólica, de decir, nada les va a faltar, aunque sea tierra poco probable, pero no les va a faltar nada. Y la miel en la cultura egipcia, y los hebreos lo sabían, o los israelitas como lo llamamos, ellos sabían que la miel tenía también un valor para aquella cultura. La miel, hoy todos sabemos también que es altamente nutritiva. Los egipcios, ellos la utilizaron como algo medicinal. Las mamás de hoy, cuando un niño se cae y se abre una herida, bueno, las mamás de hoy no tanto, nuestras mamás, los que ya tenemos unos añitos, ¿qué nos aplicaban cuando nos raspábamos o nos cortábamos con un cuchillo? ¿Qué nos aplicaban ellas? Café, ¿cierto? Café. Y utilizaban el café y yo no sé qué tenía el café, pero era algo maravilloso. Al otro día ya la herida estaba cerrada. Entonces, las mujeres egipcias no decían, échele café a una herida, a una enfermedad. ¿Qué decían? Aplícale miel, porque tenía un poder medicinal. Y aparte de eso, la miel también tenía un poder de conservar y preservar los alimentos. Parece ser que los egipcios, que ellos eran especialistas en embalsamar los cadáveres para conservarlos, porque sus creencias pensaban que ellos seguían como los chipchas aquí. Entonces ellos embalsamaban y utilizaban la miel. Y la arqueología también ha descubierto que la utilizaron mucho para conservar la carne, porque en el tiempo de la abundancia de las vacas gordas, por instrucción de José, ellos construyeron asilos y amontonaban cereales, pero también amontonaron carne. Y dicen que utilizaron la miel, cubrían las carnes, las envolvían en recipientes de miel y se conservaron siempre.
Entonces, la miel por sus compuestos es dulce. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando dijo que los iba a sacar de allí? Porque él dijo, porque he visto la aflicción de mi pueblo. Y ahora les está diciendo, no solamente yo les voy a nutrir en todo lo que falta con la leche, sino que yo les voy a dar dulzura, miel, dulzura. Les voy a endulzar la vida para que ya no vivan en amargura, para que ya no vivan en aflicción. Y hoy quiero decirles a ustedes que nosotros somos el pueblo de Dios también, que somos el Israel espiritual y que las mismas promesas que le dio Dios a Abraham para su pueblo, esas promesas también aplican para nuestra vida en un sentido también espiritual. Amén, mis hermanos. Y Dios lo que está diciendo en esta mañana, si hay alguien aquí en aflicción, si hay alguien aquí en algún estado de amargura por X o Y razón, el Señor le está diciendo, en este tiempo yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y yo estoy totalmente convencido que este año que viene, con todas las dificultades de los años que pasaron, y por lo horrible que sea el panorama tal vez para el año 2022, a nosotros no nos debe importar eso, porque el Señor dijo que era el tiempo de Él para esta iglesia, el remanente, es decir, para usted y para mí. Amén. Y eso tenemos que creerlo y creer que el Señor tiene para nosotros leche y miel, es decir, que nos va a seguir nutriendo con lo mejor. Y que Él va a dar dulzura a nuestra vida, que Él nos va a dar preservación, conservación. Amén. Ahora los conceptos cambian. Yo antes creía que la tierra prometida era una tierra soñada, que era una tierra llena de ríos, riachuelos, de manantiales, de llanuras, de muchos nutrientes. Pero hoy el Señor está diciendo que la tierra que fluye leche y miel no era esa tierra, no era esa tierra como los estándares que el ser humano busca hoy, que era una tierra difícil. Y entonces, ¿que Dios le falló al pueblo con la promesa? ¿Dios no le pudo dar la leche y la miel? Todos sabemos que sí. Hay algo bien importante que revela el mismo verso 12. Vuelva otra vez, por favor, sus ojos a ese texto. Deuteronomio es, discúlpenme, Deuteronomio 11. El verso 12. Y aquí está la clave de todo, mis hermanos. El verso 12 es clave. Y yo sé que usted ya la descubrió. Dice, porque es una tierra que, ¿qué, mis hermanos? Que Jehová cuida. Es una tierra que Jehová cuida y punto. Si Dios nos está cuidando, si Dios nos está protegiendo, si los ojos de Dios están sobre esa tierra, sobre ese lugar a donde Dios nos colocó, mis hermanos, así el panorama sea sombrío, pero la bendición de Dios estará con nosotros. Amén. La leche y la miel fluirá para usted y su familia, para su hogar, para sus propósitos, para todo aquello que su merced está desarrollando. Esa es la clave. Esa es la clave. No necesitamos
que se nos esté diciendo que este año es el año de la bonanza. No necesitamos que se nos diga que este año es el tiempo de la producción, donde los índices económicos están augurando el mejor estado para nuestra nación. No, mis hermanos. No es que tiene que ser la empresa más posesionada, la más exitosa, a donde Dios te va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. No es el negocio próspero de tu vecino comparado con tu puestico donde iniciaste un proyecto económico, ¿saben? Es la seguridad de que Dios te está cuidando, que está cuidando tu provisión, que está cuidando tu sustento, que está cuidando tus hijos y que está haciendo provisión para tus propósitos, para tus planes, para tus proyectos de vida. Amén. Y eso es suficiente. Eso hizo que esa tierra que no prometía nada se convirtiera para Israel de verdad en una tierra que fluía leche y miel. Aparte de lo geográfico, agréguele las naciones que habían allí, que el texto en Éxodo nos lo dijo: la tierra del Heveo, del Jebuseo, del Fereceo, del Bogotaneo y de todo lo que usted quiera. Y eran naciones poderosas que estaban allí. Y eran intimidantes, y aparte de eso vivían los hijos de Anac, que eran unos tremendos gigantes, y las ciudades eran fortificadas. Es más, ese pueblo de Dios que era esclavo y que caminó por el desierto, que el Señor le tuvo que prolongar 40 años los zapatos y el vestido. Imagínense la situación en que iban. Tenían que ir a conquistar esas tierras, y dice que la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando Dios habla, lo cumple. No importa el panorama que usted vea, puede ser desolador el panorama. No puede ser nada prometedor a donde Dios te envía, a donde Dios te dice ve, porque te necesito allí. Pero váyase con esto, que el Señor cuida de ti. Que papito Dios cuida de ti y cuida de mí. Y que los ojos de Él van a estar puestos para vigilar y prodigar tu necesidad. Por desértico que te parezca el lugar donde estás o donde Dios te va a llevar, sepa que ahí está el Señor. Asegúrate, sí, de que Dios de verdad está cuidando de ti. Asegúrate de que los ojos de Dios están sobre ti, porque tú eres una vida agradable a Dios. Amén. Y eso es suficiente para que fluya la leche y la miel. Hoy podemos decir: ¿para que fluya qué? ¿Para que fluya qué, mis hermanos? Para que fluya un estado de vida saludable, para que fluya un estado seguro y creciente de mis finanzas, de mi trabajo, de mi área profesional, ¿verdad? Y termino diciéndoles esto. Mira, mis queridos, el verso 13 de este pasaje también es clave. Me imagino que ya Sumersol lo leyó. Date tiempo para que lo leas ahí en este momento. Los que no tienen Biblia ya sabrán que es muy importante tener una Biblia en la iglesia. Baja la aplicación a tu celular, es muy sencillo. Mira el verso 13 que dice: todo lo anterior el Señor lo condiciona a lo siguiente: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Wow. ¿Quieres una tierra que te fluya la leche y la miel? Repito, ¿quieres una ¿quieres una tierra? Iba a decir, ¿quieres una leche que fluya a la tierra? No, ¿quieres una tierra que fluya leche y miel? ¿Usted sabía que para que haya leche, ¿qué tiene que haber? Vacas, porque sin leche no hay, sin vaca no hay leche, sin cabras no hay leche. Tiene que haber vacas y cabras. Y para que haya vacas y cabras,
¿cierto? Ya dijimos, tiene que haber bastos, pero para que hayan vacas, ¿qué tiene que haber? Pastos, ¿verdad? Y para que hayan pastos, ¿qué tiene que haber? Agua. Y mírelo de otra manera y sencilla, lo que Dios les estaba diciendo: miren, no se preocupen, yo les voy a proveer todo lo que usted necesite. Así ustedes estén en un peladero, no importa. Yo soy Dios y punto. Y además ya Dios se lo había demostrado en un desierto. ¿Qué les dio? Maná. Y cuando empezaron a quejarse con Moisés y a decir: ay, Moisés, tú nos tienes seco aquí comiendo maná, qué cosa, ya me sabe a cacho el maná. Y nosotros queremos es carne, y le hicieron huelga a Moisés. Danos carne. ¿Y qué hizo el Señor cuando Moisés fue y presentó esa queja? Eran 600,000, dice un pasaje bíblico. Imagínense, para darle carne a 600,000 personas en un peladero, en un desierto. Y el Señor le dijo a Moisés: no te preocupes, pidieron carne, carne van a tener. ¿Y qué les apareció un día en el campamento? Un montón de codornices que se les convirtió casi que en una plaga para ellos. Comieron codornices de verdad, y sí, como dicen, hasta que les supo a feo. Y el pueblo que siempre se queja: ay, Moisés, ya no más codornices, porque ningún estado es para aquel que no está sometido a Dios. Amén. Dios a ese pueblo le prometió darles todo, independientemente del lugar donde estuvieran. Y hoy es una palabra para usted y para mí. Dios está dispuesto a darnos y a proveernos en el lugar donde estemos. Y usted lo ha experimentado y ha sabido que le ha tocado vivir en lugares que no prometen nada. Usted ha estado pasando situaciones económicas donde dice: Dios mío. Y el resumen de tu historia hoy es que Dios no te ha desamparado. Ya donde te ha llevado, te ha sostenido. Amén. Pero hay algo importante. Procure irse con el verso 13. Si te vas con la promesa, perdimos el año. ¿Me están comprendiendo, mis hermanos? Si nos vamos con la promesa, ay, que este año dijo el pastor en la predicación que va a haber leche y miel para todos nosotros. Y si usted no pone en práctica lo que dice el verso 13, el 31 de diciembre, cuando estemos clausurando el año, a lo mejor usted me va a agarrar a piedra, porque me va a decir: uy, qué mensaje tan mentiroso. Y yo sí que me llené de fe y creí que de verdad Dios me iba a dar lo que me prometió. Hoy la leche y miel, ya lo dije, puede ser el apartamento que necesito, el empleo que necesito. Y de pronto usted se puede ir emocionado aquí para la casa y al final del año está decepcionado, desconsolado. Pero si usted pone en práctica el verso 13, le aseguro que va a haber la leche y la miel en tu casa, que va a haber la provisión de Dios hasta que sobre y abunde. De eso sí estoy seguro, Verso 13, váyase con el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Alguien que lo lea en voz alta. Están. Ok, es una entrega, es una rendición a Él. Es obedecer sus mandamientos y servirlo. Escuchen, no se pierda de esto: obedecer y servir al Señor. Eso es suficiente. No busque la llanura, no busque sembrar fácil. Tal vez tengas que sembrar en lo difícil, en terrenos poco prometedores, pero si le eres obediente a Dios y lo sirves a donde quiera que el Señor te envíe, ahí va a haber bendición de Dios. Ahí va a haber bendición de Dios. Y punto, no es más. Nos quedó otra perspectiva de lo que es la tierra que fluye leche y miel. Mi anhelo y mi deseo era que ustedes se quedaran con
concepto claro de lo que es esto, de lo que es esto. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude.